Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. ¿Qué es lo que se está haciendo en concreto y cuáles son las líneas de acción, las políticas públicas que se derivan de esta reforma que hoy nos permite, con ese nuevo marco jurídico, poder caminar en estos 5 grandes objetivos? Sobre el primero, que como decía se ha denominado la recuperación de la Rectoría del Estado en materia educativa, es un objetivo de reorganización política del sistema educativo. Una reorganización política muy necesaria porque el sistema educativo en gran medida estaba capturado por diversos intereses sindicales que tomaban decisiones educativas, cosa que no es su papel, que tenían el control sobre la vida de los maestros, es decir, decidían quién era maestro, decidían quién podía ser director, quién podía ser subdirector, en dónde daban clases los maestros, e incluso llegamos a absurdos tan grandes, como sucedía en Oaxaca, por ejemplo, que de manera oficial, por escrito, se tenía reglas sobre lo que tenían que cumplir los maestros de tareas políticas del sindicato, como por ejemplo cumplir con un 80% de asistencia a las marchas de la sección 22 en Oaxaca y si no recibían un castigo. O cosas tan absurdas como que la sección 22 en Oaxaca girara instrucciones de manera oficial a la autoridad educativa de Oaxaca. Ese era el nivel de captura y ese era el nivel de control que tenían ciertas secciones sindicales sobre la vida educativa del país. Y por supuesto, pues lo que prevalecía eran los intereses políticos de estas secciones y no el sentido educativo o pedagógico del sistema educativo. Y por eso era fundamental hacer esta recuperación de la Rectoría del Estado en materia educativa. Por supuesto que además esto llevó a una gran impunidad en el sistema educativo. En muchas ocasiones, yo podría decir que era prácticamente la regla el que no se respetaran las propias reglas que tenía el sistema educativo, las leyes educativas, y el nivel de impunidad era inmenso en este sistema educativo. ¿Cómo desmontar este sistema clientelar y corporativo que tenía gobernado al sistema educativo? Pues cambiándolo por un sistema que sustituyera relaciones clientelares y corporativas por relaciones de derechos y de obligaciones, pero que además estableciera de manera muy clara al mérito y no al favoritismo político como la regla del propio sistema educativo, una regla que ustedes conocen muy bien, la importancia del mérito. Y es por eso que estas prácticas informales pero plenamente institucionalizadas, en donde se decidía de manera discrecional quién era maestro, quién ascendía a director, quién ascendía a supervisor, quién daba qué clases, dónde las daban, y además de estas reglas informales, pero reitero, que se ejercían con toda regularidad y consistencia, como la obligación de marchar, se sustituyen por un nuevo sistema de reglas de derechos y obligaciones muy claras. ¿Cuáles? Un examen de ingreso nacional, un concurso nacional para ingresar a ser maestro. Segundo, el concurso de todas las plazas, es decir, hoy quien quiera ser director o quiera ser supervisor tiene que concursar esa plaza y se la queda quien haya salido mejor en el concurso. Evaluaciones periódicas cada 4 años para poder detectar dónde están las fortalezas, pero también las áreas de mejora de los maestros. Y una evaluación que, como lo marcó la ley, la hace obligatoria. Y a partir de eso poder focalizar de mejor manera un sistema real también muy necesario de capacitación y de formación continua de los maestros, pero ligado a la propia evaluación. Y ese proceso que sustituye a ese sistema clientelar, corporativo, discrecional, que generaba impunidad y en donde no se respetaba la ley, se está sustituyendo por este sistema de reglas claras, de derechos y obligaciones claras, sustentada en el mérito. Y como parte de este proceso se ha vuelto indispensable como comportamiento político por parte de la autoridad el ir estableciendo
un Estado de Derecho en materia educativa e ir reduciendo la impunidad. ¿Qué significa eso? Simple y sencillamente que se aplique la ley en materia de educación. Y por ello es que ahora estamos haciendo cosas que antes no se hacían. La ley es muy clara: maestro que falta de manera injustificada y deja a sus alumnos sin clases, tiene un descuento. Si esto lo hace más de 3 veces en un periodo de 30 días naturales, sean sus faltas continuas o discontinuas, lo que marca la ley es la baja del maestro. La evaluación es obligatoria. Maestro que es convocado y no asiste a la obligación, lo que marca la ley es que debe ser dado de baja. Y ese es el proceso precisamente en el que ahorita estamos. Es un proceso complejo, es un proceso político difícil. Estamos frente a una inercia de casi 40 años de una manera de cómo funcionaba antiguamente el sistema educativo, y esta sustitución tiene su complejidad. Pero es un camino en el que estamos muy firmes y en el que vamos avanzando. Algunos resultados muy claros. Desde el momento, por ejemplo, en que se tomó la decisión por parte del presidente de la República y del gobernador de Oaxaca de retomar la rectoría del Estado en materia educativa allá en Oaxaca y recuperar el IEPO. El IEPO es el Instituto de Educación, es el equivalente a la Secretaría de Educación de Oaxaca, que, como les comentaba, estaba totalmente tomado por la sección 22, y se fueron quitando estos controles políticos que tenía la sección 22 sobre la vida de los maestros. La situación ha cambiado de manera dramática. De tener movilizaciones de 40,000 o 50,000 maestros, o de tener paros en donde cerraban todas las escuelas, hemos pasado a movilizaciones mucho menores, y lo más importante, porque además es lo que realmente nos importa, pasar de situaciones en donde cerraban todas las escuelas y querían hacer un paro, a estar en una circunstancia en la que hoy el 99.8% de las escuelas de Oaxaca están abiertas. En este paro indefinido nacional al que convocó la coordinadora, más del 99% de las escuelas del país han funcionado de manera normal. Y ustedes han visto el proceso de evolución. En Oaxaca, por ejemplo, cuando inició este paro, el primer día trabajó el 88% de las escuelas. El segundo día de paro fue el 92% de las escuelas. El tercer día de paro fue el 95% de las escuelas. El cuarto día fue el 98.5% de las escuelas. Y hoy es prácticamente el 100%. Es el 99.99% de las escuelas que están abiertas. Y los números son similares en Michoacán, en Guerrero y en Chiapas. Por supuesto que sigue habiendo resistencias, y esas resistencias son porque un grupo de líderes de la coordinadora no quieren perder esos privilegios, no quieren perder el privilegio de ser ellos quienes manden en el sistema educativo, no quieren perder privilegios como la venta y la herencia de plazas, no quieren perder el privilegio de poder tener el control de los maestros para hacer marchas muy numerosas y presionar y venir a chantajear a la autoridad. No quieren perder esos privilegios, por eso están en contra de la evaluación. La evaluación y los exámenes lo que hacen es quitarles ese poder. En el momento en que ellos no son ya quienes deciden sobre la vida y la carrera del maestro, sino son reglas claras, y que es el propio maestro, a partir de su mérito, quien se gana la entrada al sistema educativo, quien se gana el ser director o ser supervisor, el que se va ganando incrementos salariales a través de buenos resultados de la evaluación. Así es como se rompe ese sistema, y ese es precisamente el proceso político que estamos viviendo hoy en día. Y por eso yo lo he dicho, la disposición del gobierno a dialogar con la coordinadora es absoluta y es total, siempre y cuando ese diálogo sea para ver cómo, siendo un actor importante del sistema educativo, podemos implementar la reforma educativa. Pero lo que no vamos a aceptar, y es el diálogo al que digo que no tiene sentido y no vamos a aceptar, es el diálogo que nos están pidiendo para echar abajo la reforma educativa, o para hacer una excepción con estos estados y que la ley no se aplique en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero y en Chiapas. Sobre eso no podemos tener un diálogo y no vamos a transitar en ello, porque es además parte de este proceso, el que se aplique la ley, el que se apliquen los descuentos, quienes hayan caído en más de 3 inasistencias, el que se les dé de baja, y así es como podemos ir construyendo
un sistema educativo mejor, con reglas claras, meritocráticas y una reorganización política del sistema. Ese es uno de los primeros objetivos y que está en marcha. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.